La sexta entrega de la saga Harry Potter nos presenta una sociedad mágica convulsa en la que circulan secretos y sospechas. En pleno conflicto contra los mortífagos de Lord Voldemort, fuerzas oscuras intentarán entrar al colegio Hogwarts. Mientras tanto, Dumbledore guiará al joven Harry a través de un sinfín de recuerdos perturbadores, desentrañando los más oscuros secretos de Lord Voldemort. Al mismo tiempo que Dumbledore muestra una de sus manos ennegrecida y se prepara para afrontar su destino final. Pero antes de continuar, te pido que te suscribas a mi canal, si no lo has hecho ya, para que siga haciendo contenido sobre el mundo de Harry Potter. Nos trasladamos a la ciudad de Hogwarts, una oscura y fría calle rodeada por la niebla causada por los dementores. Vemos en una escena un escuálido zorro, probablemente buscando algo con lo que alimentarse, cuando de repente aparecen dos figuras encapuchadas que advierten la presencia del animal, que las mira de forma cautelosa, hasta que de repente surge un destello de luz verde que alcanza al zorro causándole la muerte. Bellatrix Lestrange es la causante de este horrible asesinato, ya que, temiendo que el zorro fuera un auror y anímago no registrado, prefirió quitárselo de en medio ante la atónita mirada de Narcisa. En todo caso, ambas discuten acerca de la visita. Narcisa está empeñada en visitar a Snape, mientras que Bellatrix trata de persuadirla para que no lo haga, ya que hay un plan secreto urdido por el Señor Tenebroso y que tiene a Draco como protagonista. Ambas tocan la puerta y son recibidas por Snape, quien les invita a entrar fría pero cordialmente. Narcisa está agitada y le pregunta si están solos, y Severus le contesta que sí, ya que aunque Colagusano no está en la casa, las alimañas como él no cuentan, y nos enteramos de que Voldemort lo ha puesto ahí para que se pusiera a disposición de Snape, que le trata como una basura y lo tiene como criado, en lugar de hacer tareas de mortífago, como podrían ser el espionaje o el asesinato. Colagusano se queja de este trato, pero Snape se sorprende de que aspire a tareas más peligrosas, dado que Peter Pettigrew es alguien muy cobarde, y a pesar de refunfuñar les trae unas bebidas a los presentes. Snape alza una copa de vino y brinda por el Señor Tenebroso ante la mirada de odio de Bellatrix, que sigue sin fiarse de él, y comienza a echarle en cara sin reparo todas las dudas y sospechas que tenía sobre él. O sea, menuda atrevida es Bellatrix en realidad, si os paráis a pensar. Entras como invitado en una casa, te sirven un vino caro y te dedicas a criticar en su cara al anfitrión. ¡Cuánta osadía! Pero bueno, a Bellatrix se lo podemos perdonar, ¿verdad? Snape le pide a Bellatrix que exponga abiertamente sus ideas para ahorrarse molestas interrupciones y que luego tratarán el tema de Draco. Y a continuación comienza a hacer una serie de preguntas que quizás todos nos hemos planteado en algún momento durante la saga. ¿Dónde se encontraba Snape cuando Voldemort fue derrotado? ¿Por qué no le buscó? ¿Qué ha estado haciendo tanto tiempo en Hogwarts con Dumbledore? Y sobre todo, ¿por qué impidió que el Señor Tenebroso obtuviera la piedra filosofal? Y si tan leal era, ¿por qué no regresó de inmediato cuando Voldemort resucitó? ¿Por qué no participó en la misión de la profecía? Y la más importante de todas, ¿cómo es que Harry Potter sigue con vida tras 5 años como alumno en Hogwarts? Narcisa estaba muerta de vergüenza por el comportamiento incorregible de su hermana, sin embargo Snape le sonreía sarcásticamente a Bellatrix y comienza a rebatirle cada una de sus preguntas, no sin antes dejar el recado para todos aquellos que susurran a sus espaldas y que lo plantean como un posible traidor al Señor Tenebroso, preguntándole a Bellatrix si no cree que Voldemort ya le ha hecho todas estas preguntas y si no hubiera dado respuestas satisfactorias, evidentemente no estaría allí sentado con ella. Bellatrix contesta de que, a pesar de que el Señor Tenebroso sí lo cree, ella duda de él, a lo que Snape le cuestiona si cree de verdad que Voldemort se equivoca o que Snape ha sido capaz de engañar al mago más grande de todos los tiempos, y experto en el uso de la Egeremancia, que es un poder mágico con el que puedes acceder a la mente de las personas y conocer sus pensamientos. Bellatrix queda totalmente desconcertada ante esto, por lo que Snape decide no insistir, y habiendo derrotado dialécticamente a su adversaria, toma un sorbo de vino a modo de celebración y continúa respondiéndole. Cuando el Señor Tenebroso cae, Snape estaba en Hogwarts, ya como profesor, puesto que era la misión que le había encomendado Voldemort, y espiar supuestamente a Albus Dumbledore, que era el líder de la Orden del Fénix, una organización secreta cuyas acciones, por cierto, eran bastante más efectivas que el trabajo que hacía el Ministerio contra los mortífagos. También revela que la razón por la cual no le buscó tras su aparente caída fue la misma que la de muchos de sus seguidores, afirmando que creía que se había ido para siempre, y ante un futuro incierto y la posibilidad de ir a Azkaban, decidió interpretar un papel de arrepentimiento. Sin embargo, señala que se equivocó al creer que Voldemort había caído, pero que si él no hubiera perdonado a todos aquellos que le dieron por muerto, actualmente conservaría muy pocos seguidores.
Bellatrix estalla de furia ya que saca pecho y pone en valor todos los años que estuvo en Azkaban por lealtad a Voldemort, dado que otros mortífagos como Lucius alegaron estar bajo la influencia de la maldición Imperius y relegaron de él. Snape admite que fue un bonito gesto por parte de Bellatrix, pero que esta acción no le sirvió de nada, y lo compara con todos los años que estuvo de profesor en Hogwarts al lado de Dumbledore, y que todos esos años de información como espía le habían sido muy útiles al Señor Tenebroso. Bellatrix se enfada más aún, puesto que para ella el gran sacrificio de Snape fue no dar su asignatura favorita, mientras que ella se podría en Azkaban. Sin embargo, es cierto que Snape pasó 16 años como profesor en el colegio y que ese regalo de bienvenida tras su regreso fue mucho más valioso que el sacrificio de Bellatrix, recalcando Severus que el Señor Tenebroso estaba muy satisfecho con la información. Por otra parte, durante los sucesos de la Piedra Filosofal, Voldemort estaba en un estado lamentable y utilizaba al profesor Quirrell como títere y no sabía si podía confiar en Snape, mientras que Severus solo veía al codicioso profesor Quirrell como alguien sediento de poder que trataba de conseguir la Piedra Filosofal de forma indigna y que por eso hizo todo lo posible para desbaratar sus planes, sin saber que tras él se escondía el Señor Tenebroso. Bellatrix también le recrimina el hecho de que no volviera inmediatamente tras su resurrección, a lo que Snape le contesta que se quedó 2 horas en Hogwarts como espía para conseguir más información de Dumbledore, entre otros el regreso de la Orden del Fénix y el aviso que le dio el director al ministro de magia de que Voldemort había vuelto, aunque sabemos que Cornelius Fudge no le creyó. Snape sabía que la marca tenebrosa se estaba fortaleciendo y que pronto su señor volvería, y tuvo tiempo de sobra para elaborar un plan o escapar como lo hizo Igor Cárcaro. Una vez que se presenta ante Voldemort 2 horas más tarde, como digo, su enfado inicial se esfumó cuando le reveló el motivo de su retraso y toda la información privilegiada que poseía, y que le había hecho creer a Dumbledore que iba ante su presencia, evidentemente con su autorización, para continuar siendo un doble espía, pero que en realidad seguía siendo fiel al Señor Tenebroso. No obstante, Bellatrix sigue cuestionando sobre esta información, ya que Voldemort no se la ha compartido y que duda de su utilidad, pero Snape le responde que es un secreto entre ambos y que no tiene la culpa de que Voldemort no le cuente las cosas. También está el tema de la misión de la profecía, ya que Snape no hizo nada mientras que Lucius y el resto de mortífagos corrían todo el riesgo y se enfrentaban contra los miembros de la Orden del Fénix, todos ellos hábiles magos y algunos de ellos aurores. Por cierto, sobre la Orden del Fénix, Bellatrix le echa en cara que por qué no revela la ubicación de su cuartel general, a lo que Snape le recuerda el funcionamiento del encantamiento Fidelio y que él no puede revelar su paradero ya que no es el guardián de los secretos. Recordemos que este fue el hechizo que utilizaron los Potter para esconderse de Voldemort y que Colagusano era su guardián. Pero queda el tema más polémico entre los mortífagos, el hecho de que Harry Potter siga con vida. Rápidamente se excusa en que si lo hubiera matado, el Señor Tenebroso no hubiera podido utilizar su sangre para resucitar, a lo que Bellatrix le señala que es imposible que Snape previniera este plan, cosa que él admite, pero señala que dejar vivo a Harry Potter a posteriori fue una ventaja para Voldemort, y que si no le mató fue porque estaba continuamente vigilado por Dumbledore, recordándole que Harry Potter era su alumno favorito, que además Harry cuando llegó a Hogwarts circulaban ciertos rumores sobre él, puesto que se decía que también era un mago tenebroso, que por ello había sobrevivido y que incluso algunos se preguntaban si Harry sería con el tiempo un referente en la magia oscura, sobre el cual se podrían reunir una vez más los mortífagos. Por tanto, Snape manifestó una enorme curiosidad por ver en qué clase de mago se convertiría Harry, y le interesaba dejarlo con vida, aunque pronto pudo ver que, según sus palabras, no tenía un talento mágico fuera de lo común, y que ha conseguido muchos logros extraordinarios con la ayuda de la buena suerte y de amigos con más talento que él, pero que es un mediocre y creído igual que lo fue su padre James, por lo que matarlo o permitir que lo mataran delante de él, con Dumbledore supervisando sus acciones como director, hubiera sido una estupidez, y que ha interpretado muy bien su papel de arrepentimiento, ya que Snape ha aprovechado el único punto débil de Dumbledore, que es creer lo mejor de las personas y darles una segunda oportunidad, aunque siempre lo mantuvo alejado de impartir las artes oscuras. Finalizadas las explicaciones, Narcisa le roga a Snape que ayude a Draco a completar la tarea y que todo es una estrategia del Señor Tenebroso para castigar a Lucius por fallar en la misión de la profecía, que Draco jamás será capaz de cumplir con la misión y que le espera una muerte segura, sin revelar cuál es el plan ante el lector. Pero Snape sí conoce este plan, siendo uno de los pocos mortífagos privilegiados en saberlo, y consuela a Narcisa diciéndole que debe estar orgullosa de Draco, ya que le está concediendo un gran honor, y en caso de tener éxito se llenará de gloria, que Draco, quizás con delirios de grandeza y deseando probar su valía, no rehuye para nada de la misión.
Sin embargo, Narcisa está muy asustada y preocupada, ya que este objetivo ni siquiera el Señor Tenebroso lo ha podido conseguir, y que este se encuentra muy disgustado con los Malfoy por no poder escuchar la profecía, además de que confía en que si Draco no logra la tarea, Severus ocupe su puesto y lo haga por él. Snape trata de consolar a la angustiada madre y le promete que protegerá a Draco, a lo que Bellatrix se burla y le insinúa que, si lo jura de verdad, no le importará pronunciar el juramento inquebrantable, a lo que Snape, sin dudarlo, accede, pronunciando los votos y prometiendo proteger a Draco Malfoy a costa de su propia vida, ya que si falla debido al contrato mágico vinculante entre su palabra y lo que promete a su madre, Severus moriría si a Draco le pasara algo ante la atónita mirada de Bellatrix, que no puede creerse la buena voluntad y a la vez valentía que demuestra a Snape para ayudar a Draco y cuidarle, arriesgando su propia vida. Han pasado tan solo 2 semanas desde la batalla en el departamento de misterios que pudimos ver al final de Harry Potter y la Orden del Fénix, que se saldó con la muerte de Sirius Black, la captura de numerosos mortífagos, entre ellos Lucius Malfoy, y la derrota de los seguidores de Lord Voldemort, ya que la misión de capturar la profecía fue un rotundo fracaso, además de que el propio Voldemort, quien tuvo que personarse en el ministerio ante la incompetencia de sus servidores y que se vio obligado a mantener un complicado duelo contra Albus Dumbledore, al cual, por cierto, no pudo derrotar, intentó también poseer a Harry Potter durante el proceso y tampoco lo pudo conseguir. Para colmo, los aurores y el personal del Ministerio de Magia se aparecen en el departamento de misterio, y Voldemort es pillado infraganti en la escena ante la atónita mirada de Cornelius Fudge, ministro de Magia, con lo que el Señor Tenebroso se ve obligado a huir del ministerio y ya no podría operar entre las sombras como había hecho a lo largo del año anterior tras su resurrección. Por lo que podemos concluir que, a pesar de la muerte de Sirius, refuerzos conjuntos de la Orden del Fénix y el ejército de Dumbledore lograron desbaratar los planes de Lord Voldemort, lo cual le supondría un duro varapalo para los villanos. El comienzo del libro es muy similar al de la película. Los mortífagos comienzan a acampar libremente a sus anchas, causando graves estragos por todo el Reino Unido, provocando entre otros desperfectos la destrucción del puente de Brookdale, con numerosas víctimas y heridos. El primer capítulo se titula El otro ministro y hace alusión a la preocupante situación en la que se encuentra el primer ministro británico Muggle, que está en su despacho encerrado reflexionando acerca de los problemas que tiene el país, las misteriosas desapariciones, asesinatos, huracanes. Pero de repente aparece Cornelius Fudge para explicarle la situación real y actual y aclararle al otro ministro que todo esto ha sido obra de magos tenebrosos al servicio del que no debe ser nombrado, revelándose que a lo largo de los años Fudge le ha estado visitando periódicamente para informarle de la situación en el mundo mágico, para consternación evidentemente del primer ministro Muggle, que siempre tuvo la esperanza de que todo esto fuera una alucinación producto del estrés. Es aquí cuando conocemos ciertas revelaciones importantes. La primera, que el ministro de magia solo se muestra ante el primer ministro Muggle en activo, es decir, de forma que se puede mantener así el secreto ante las quejas del actual ministro Muggle, que no fue avisado por su predecesor en el cargo, dado que, según podemos interpretar, si se lo contara a alguien, lo tomarían por loco. Cornelius Fudge explica con mucho pesar que el Ministerio de Magia se encuentra en guerra y que él mismo fue amenazado para dejar el cargo, y que si no lo hacía, se produciría una gran matanza de Muggles. Evidentemente Fudge no cedió ante el chantaje, y fue entonces cuando la comunidad mágica de Gran Bretaña pidió al unísono su dimisión ante su incompetencia y por negar el regreso de Lord Voldemort durante casi un año. Asimismo nos enteramos que el bando de los mortífagos ha sido reforzado por la incorporación de algunos gigantes y que el ministerio ha perdido a una de las brujas más poderosas y capacitadas con la que contaba. Estamos hablando de Amelia Bones, que era la jefa del Departamento de Seguridad Mágica y un claro objetivo para debilitar al Ministerio de Magia, que fue Voldemort en persona quien se hizo cargo de ella, aunque dicen que Amelia presentó batalla y opuso mucha resistencia. Por otra parte, los Dementores, que hasta ahora eran los guardianes de la prisión de Azkaban, se han pasado al bando del enemigo y ahora están libres por toda Gran Bretaña, causando el caos y absorbiendo la felicidad y la esperanza, tanto de magos como de muggles, lo cual supuso un duro varapalo para el ministerio, ya que para colmo se están reproduciendo y eso ha causado una gran neblina por todo el país. Como veis, este sexto libro arranca con un panorama bastante fatídico y sombrío. Desde luego es una de las películas más oscuras de toda la saga. Seguidamente se presenta en el despacho Rufus Scrimgeour, el nuevo ministro de magia, que hasta entonces desempeñaba el cargo de jefe de la oficina de Aurores,
que por cierto durante los 2 años que estuvo Sirius fugado de Azkaban fue presionado por el Ministerio de Magia de forma continuada para su captura, asignando a Nymphadora Tonks y a Kingsley Shacklebolt para su búsqueda, y siempre sospechó de ellos realmente, ya que nunca tuvieron avances significativos en la investigación. Evidentemente, ambos eran miembros de la Orden del Fénix y estaban compinchados con Sirius para que no se descubriera su paradero, dado que bastó la palabra de Dumbledore sobre la inocencia de Sirius para que estos dos aurores creyeran en su inocencia y se unieran a la Orden del Fénix como miembros. Pero volviendo al tema que nos ocupa, Scrimgeour muestra preocupación por la seguridad del primer ministro Muggle, ya que podría ser uno de los objetivos de Voldemort y controlarle bajo la maldición Imperius, lo cual evidentemente agravaría mucho la situación, por lo que el ministerio ha infiltrado en secreto a Kingsley Shacklebolt como secretario adjunto para protegerle, hecho que sorprende e indigna al primer ministro, pero como Kingsley es muy eficiente, lo dejará en el cargo. Y el capítulo termina con el comentario irónico del primer ministro Muggle preguntándose por qué tanto revuelo y preocupación, ya que Fudge como Scrimgeour y los empleados del Ministerio de Magia eran magos que podían arreglar cualquier cosa con sus poderes, a lo que Fudge le responde, entre atónito y riéndose por la ocurrencia, que el problema era que los del otro bando también sabían hacer magia. Harry y Dumbledore se acababan de aparecer sobre un afloramiento de roca negra en mitad del mar y que, tras ellos, se encontraba un inmenso acantilado que les amenazaba. Bajo un ambiente gélido y gris y con un profundo olor a salitre, pronto Harry se daría cuenta de que estaban en un lugar que él conocía. El director había descubierto que un joven, Tom Riddle, mientras estaba en el orfanato había traído a varios compañeros para hacerles cosas terribles y atormentarlos. Y Dumbledore comentaría que aquel lugar era inaccesible para un joven Muggle, por lo que Tom utilizaría la magia para traerlos allí. Dumbledore condujo a Harry al interior de la cueva y pronto ambos tuvieron que zambullirse bajo el agua para atravesar una oscura grieta y, al salir de la superficie, Dumbledore pudo notar cómo había una entrada oculta, ya que, según sus propias palabras, habían huellas de magia. Una misteriosa antecámara estaba delante de ellos, advirtiendo al anciano director que ya no se trataba de superar los obstáculos de la naturaleza, sino que, para encontrar el Horrocrux, tendrían que enfrentarse a las defensas que había puesto el propio Voldemort para que no entraran allí, y pronto encontraron el primer problema. Para entrar a la cámara, uno de los dos tendría que pagar un precio en sangre. Y aunque para Dumbledore aquello era una ordinariez, Voldemort había dispuesto eso para que el mago que entrase se encontrara débil. Albus tomó la decisión y, con un cuchillo, se hizo una herida ante el enfado de Harry, que quería dar su sangre por la del anciano director, si bien Albus, aunque agradecido, le desveló que su sangre era mucho más valiosa que la suya. Tras pagar el precio, ambos se encontrarían en un lago negro y Dumbledore, que era experto en rastrear magia, conseguiría adivinar el enigma de aquella sala y desde el fondo del lago apareció una cadena verde y tras ella un barco fantasmal emergería de la superficie ante el asombro de Harry. Pero el lago estaba custodiado por criaturas misteriosas que de momento no se habían percatado que el mago que estaba allí no era su amo. Por lo que Dumbledore pensaría que Voldemort estaba convencido de que aquellas trampas solo podían ser superadas por un mago de inmenso poder y que nadie más, salvo el Señor Tenebroso, podría atravesarlas. Y Albus diría que Tom, cegado por su soberbia, se equivocaba, ya que Dumbledore lo conocía muy bien, conocía su estilo dado que él había sido su maestro. Sin embargo, aquella barca tenía un conjuro para impedir que más de un mago se subiera a la vez. Pero Dumbledore dijo que Harry podría subirse con él, dada la diferencia de poderes entre ambos, y que Voldemort jamás pensaría que un mago de 16 años fuera capaz de llegar allí, por lo que el conjuro sería, en todo caso, para un mago adulto. Y Dumbledore se reiría con ganas, ya que comentaría el grave error del Señor Tenebroso en hacer aquel razonamiento, dado que Tom era muy insensato y descuidado, subestimando a los jóvenes. Juntos se subirían a aquella barca que avanzaba sin ayuda, pero Harry divisaría una mano blanca en el agua y sentiría un gran miedo. Pero Dumbledore no se inmutó, ya que no parecía extrañarle aquel macabro recibimiento, y Harry comprendió que las criaturas que vigilaban el lago eran Inferis, cadáveres reanimados al servicio de las fuerzas oscuras de Lord Voldemort.
Dumbledore tranquilizaría a Harry y le diría que no tenía que temer a los muertos ni a la oscuridad, y que, además, eran dos cosas a las que Tom tenía mucho miedo. Si bien la idea de que varios cadáveres dispuestos a atacarlo estuvieran flotando allí a su alrededor era perturbadora, Albus dijo que esas criaturas tenían miedo de la luz y el calor, y que a eso debían recurrir para detenerlos. Pronto llegaron a una isla en la que había una vasija de piedra colocada en un pedestal, muy parecida a un pensadero. Allí la observaron con preocupación, ya que el contenido de aquella vasija tenía un color verde esmeralda y emitía un siniestro resplandor, pero no podían tocar el líquido, por lo que Dumbledore agitó la varita varias veces y pronunció unas palabras ininteligibles. Pero nada funcionaba y al final decidieron probar a beberse la poción para descubrir qué había en el fondo, ya que el Horrocrux que estaba buscando seguramente se encontraba allí. Aquella poción no podía ser fulminantemente mortal, ya que Voldemort prefería torturar a sus enemigos lentamente y Dumbledore pensaría que Tom los querría mantener allí con vida hasta averiguar cómo había podido superar aquellas defensas y sobre todo el mago que estuviera allí por qué le interesaba tanto que había dentro de la vasija, ya que Voldemort pensaba que solo él era el único que conocía la existencia de sus Horrocruxes, otro error fatal que lo llevaría a su destrucción. Pero Harry no estaba de acuerdo con que Dumbledore bebiera esa poción, y este le recordó que le había impuesto una condición para venir a cazar Horrocruxes, y era obedecerle cualquier orden que le diera, fuera cual fuera su condición, y Harry debería obedecerle. Además de que Albus era mucho más viejo, y aunque más inteligente, era menos valioso que él, comprometiendo la palabra de Harry para obligarle a que siguiera bebiendo la poción, fuera cual fuera el efecto que tuviera sobre él. Y no tardó mucho tiempo en ver cómo Dumbledore se derrumbaría una y otra vez, tambaleándose y sufriendo, perdiendo la cordura y finalmente caería inconsciente en una desgarradora escena que vimos muy bien adaptada en la película. Entonces fue el momento de intervenir de los Inferi, ya que cuando Harry tomó la copa y la hundió en el lago, una horrible mano blanca y húmeda lo agarró por la muñeca, mientras el agua comenzaba a revolverse y cientos de hombres, mujeres y niños avanzaban hacia la isla. Y Harry intentó combatirlos a todos, pero ni siquiera con el Sectum Sempra pudo pararle, ya que aquellas criaturas, aunque eran cortadas, ya no tenían sangre que derramar. En un pasaje muy oscuro en el que el lector se siente muy angustiado de saber qué pasará, e incluso creyendo que este sería el fin de Harry. Un fuego emergería de la oscuridad y un intenso anillo de llamas rodearía la isla y espantaría a los Inferi, y Harry, varita en alto, miraría a su alrededor sin comprender qué estaba pasando. Contra todo pronóstico, Dumbledore se había puesto de pie, y, aunque estaba más pálido que los propios Inferi, se podía percibir su inmenso poder y grandeza. Con una mirada más ardiente que el propio fuego, sostenía la varita de Sauco en alto, y como si de una antorcha se tratase, de la punta de la varita emanaban llamas y un color intenso que acorralaba a los Inferi. Entonces Dumbledore tomaría el guardapelo del fondo de la vasija y se lo guardó, escapando con Harry, y aunque los Inferi los perseguían, ya no tenían nada que hacer, y, aunque volvieron de regreso, Dumbledore estaba muy débil y reconoció que la protección de Voldemort sobre el Horrocrux estaba muy bien pensada, y que, sin Harry, no habrían podido conseguirlo, sin saber que otro mago lo había intentado muchos años atrás y que el guardapelo que llevaban era falso. Harry estaba muy preocupado por Dumbledore, que incluso en ese estado estaba todavía dispuesto a dar más de su sangre para salir de la cueva, pero Harry se había cortado en la isla y evitó que el director se debilitara aún más. Juntos abandonaron aquel lugar de horrores, y Harry fue el encargado de desaparecerlos a ambos, tranquilizando a Albus de que todo iba a salir bien, y Dumbledore le respondería: «Harry, no estoy preocupado, estoy contigo». Maestro y alumno salían con un Horrocrux de la cueva tras pagar un alto precio, pero no se esperarían para nada el terrible acontecimiento que iba a ocurrir justo al llegar a Hogwarts. Y con esto terminamos el vídeo de hoy en el que hemos analizado el siniestro pasaje que narra el capítulo 26 del libro de Harry Potter y el misterio del príncipe titulado En la cueva. Espero que os haya gustado este nuevo formato y os invito a que dejéis en la caja de comentarios vuestras propuestas, sugerencias, que me deis un buen like y compartáis a vuestros amigos y conocidos el contenido que hago de esta saga.